Imagina un país donde la historia, la cultura y la vida cotidiana han sido despojadas de su esencia, dejando solo ruinas y recuerdos de lo que alguna vez fue una civilización floreciente. Siria, una de las naciones más antiguas y orgullosas del mundo árabe, fue durante siglos un crisol de culturas, arte y comercio. Pero todo esto cambió en 2011, cuando estalló el conflicto civil que arrasó con la tranquilidad del país, dejando atrás ciudades enteras convertidas en escombros. Hoy, lo que era un símbolo de grandeza y prosperidad, se ha transformado en un lugar desolado, una nación marcada por la tragedia y la guerra. Las calles, antes llenas de vida, hoy están vacías, convertidas en ciudades fantasmas que el mundo ha dejado de ver. ¿Te imaginas lo que significaría vivir en una ciudad que alguna vez fue próspera, llena de historia y ahora está reducida a ruinas? Este es el escenario de Alepo, Homs y Palmira, lugares que no solo fueron epicentros de cultura, sino también símbolos de la resistencia de un pueblo que, a pesar de todo, sigue luchando por sobrevivir. Siria fue una nación que unió a pueblos, religiones y tradiciones. Desde los antiguos mercados de Damasco hasta las maravillas arqueológicas de Palmira, la historia de Siria era un testamento de la riqueza cultural y la grandeza de la civilización árabe. Hoy, muchas de estas maravillas han sido destruidas, y lo que queda de ellas es solo un eco de lo que alguna vez fue un país lleno de vida. La guerra civil siria ha dejado marcas imborrables en su población y en su territorio. Alepo, una de las ciudades más antiguas del mundo, fue durante milenios un centro de comercio e intercambio cultural. Sus mercados y fortalezas eran visitadas por miles de personas cada año. Hoy, esos mismos mercados y fortalezas están destruidos, y la ciudad, que en su momento fue la joya del norte, ha quedado convertida en un campo de batalla abandonado. Lo que alguna vez fue un lugar vibrante, lleno de historia, ahora es una ciudad desierta, con edificios derrumbados y calles vacías. ¿Cómo es posible que un lugar tan lleno de vida y de historia haya sido reducido a tal estado de desesperanza? La respuesta está en la guerra, que ha devastado no solo los edificios, sino también el espíritu de una nación. Y no es solo Alepo. Homs, una ciudad que alguna vez fue conocida por su industria y comercio, también sufrió la furia del conflicto. Durante años, fue un frente de batalla, y hoy, sus habitantes luchan por regresar a una vida que parece perdida. Las calles de Homs, ahora cubiertas de escombros, cuentan una historia de dolor y sufrimiento. Lo mismo sucede en Palmira, la antigua ciudad romana, que fue tomada y saqueada por fuerzas extremistas. Sus templos, que fueron considerados maravillas de la humanidad, ahora están en ruinas, y su historia ha quedado silenciada por la violencia que la azotó. Pero en medio de todo este dolor y devastación, Siria sigue siendo un símbolo de resistencia. La gente que queda, aquellos que aún sobreviven en medio de las ruinas, siguen luchando por reconstruir sus vidas, por mantener viva la memoria de lo que fue su hogar. Damasco, la capital, aunque también golpeada por el conflicto, sigue siendo un testigo viviente de la rica historia de Siria. Sus calles, llenas de mercados tradicionales, mezquitas históricas y arquitectura antigua, siguen siendo un refugio para los pocos que han logrado resistir. La resiliencia de su gente es un testimonio del espíritu indomable de Siria. Pero, a pesar de todo esto, el mundo parece haber olvidado a Siria. La guerra, la violencia y las tragedias humanas que se han vivido durante más de una década han sido desplazadas por otros conflictos, por otras noticias que han acaparado la atención internacional. Siria ha caído en el olvido. Las imágenes de sus ciudades en ruinas, de sus calles vacías, de su gente desplazada, ya no llenan los titulares. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que el mundo haya dejado de ver a un país que sigue luchando por su supervivencia? Hoy, te invito a redescubrir Siria, a conocer las ciudades fantasmas que la guerra ha dejado atrás y a entender las historias que el mundo ha olvidado. A través de este vídeo, exploraremos lo que queda de Alepo, Homs, Damasco y Palmira, y veremos cómo, a pesar de la destrucción, hay una lucha por la esperanza, por la identidad, por la reconstrucción. Las ruinas no solo cuentan una historia de dolor, sino también una de resistencia y supervivencia. Si quieres saber más sobre Siria, las ciudades fantasma y cómo la gente sigue luchando por salir adelante, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle de lo que está por venir. La guerra ha marcado un antes y un después en Alepo, la ciudad que durante siglos fue un punto de encuentro entre Oriente y Occidente.
un crisol de culturas, religiones y comercio. La ciudad vieja de Alepo, con sus calles laberínticas y mercados bulliciosos, era conocida por su arquitectura histórica y su vibrante vida cotidiana. Los minaretes de sus mezquitas y las antiguas murallas de la fortaleza de Alepo eran testigos de una rica historia que se remontaba a más de 2,000 años. Pero cuando estalló el conflicto en 2011, todo cambió. La ciudad se convirtió en uno de los principales frentes de batalla, y lo que quedó de su esplendor es solo un recuerdo borroso en la memoria de quienes sobrevivieron. Hoy, caminar por las calles de Alepo es como recorrer un campo de batalla olvidado. Las estructuras de adobe, los edificios de varios pisos, que antes albergaban a miles de personas, ahora son solo cascarones vacíos. Las bombas, los enfrentamientos entre facciones y los ataques aéreos no solo destruyeron los edificios, sino que también aniquilaron el alma de la ciudad. La ciudad vieja, que antes era un testimonio de la historia de Siria y del mundo árabe, ha quedado convertida en una ciudad fantasma. La vida que una vez la recorrió ha desaparecido, y lo único que queda son escombros, paredes destruidas y recuerdos de un pasado que ya no volverá. Las tiendas que antes vendían especias, textiles y artesanías ya no existen. Los mercados que eran un hervidero de comercio están vacíos. La gente que una vez se agolpaba en las plazas y en los patios de los zocos ya no está. Aquellos que sobrevivieron han tenido que huir, y los pocos que permanecen viven entre las ruinas, luchando por encontrar un pedazo de tierra que aún pueda ser cultivado o por hallar algo de lo que alguna vez fue su vida. Lo más impactante de la tragedia de Alepo no es solo la destrucción física de la ciudad, sino la destrucción de su identidad. Los habitantes de Alepo, conocidos por su resiliencia y su orgullo por su historia, ahora enfrentan la difícil tarea de reconstruir no solo sus hogares, sino también sus propios recuerdos. En las calles que alguna vez estuvieron llenas de risas, música y conversaciones, ahora se escuchan solo los ecos de los disparos y las explosiones. Las antiguas madrasas y palacios que alguna vez fueron símbolos de la riqueza cultural de Siria han quedado destruidos o irreversiblemente dañados. La biblioteca de Alepo, que guardaba miles de manuscritos y documentos históricos, fue saqueada y quemada. Y con ella, gran parte del legado cultural de la ciudad se desvaneció en el aire, consumido por las llamas de la guerra. Lo que queda hoy de Alepo no es solo una ciudad destruida, sino una ciudad silenciada, que ya no ocupa un lugar en los titulares de los medios internacionales. Mientras el mundo ha centrado su atención en otros conflictos, Siria, y especialmente Alepo, sigue siendo una herida abierta, una cicatriz que el tiempo no ha logrado curar. Las cicatrices de la guerra no se limitan a los edificios, sino que han dejado una huella profunda en el corazón de los que permanecen. Para ellos, la reconstrucción no es solo de ladrillos y cemento, sino de esperanza y dignidad. Las pocas familias que han regresado a la ciudad lo hacen con la esperanza de que algún día Alepo recupere algo de lo que fue, pero también con la angustia de saber que tal vez nunca vuelva a ser la misma. El futuro de Alepo está marcado por la incertidumbre. La reconstrucción será un proceso largo y arduo, pero en medio de las ruinas, aún hay destellos de vida. Las pequeñas tiendas, que poco a poco comienzan a abrir nuevamente, son un testimonio de la voluntad de los habitantes de la ciudad por seguir adelante. Los niños que juegan entre los escombros y los mercados que, lentamente, vuelven a llenar de color las calles, son una muestra de la resiliencia del pueblo alepino. Pero a pesar de todo esto, Alepo, como muchas otras ciudades en Siria, sigue siendo una ciudad fantasma para el resto del mundo, una ciudad que, aunque nunca olvidada por quienes la vivieron, ha quedado fuera de la memoria colectiva global. Si alguna vez soñaste con conocer la Alepo histórica, la ciudad de los 1000 colores, los olores y los sonidos, hoy te enfrentamos a una realidad mucho más cruel. Alepo es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la guerra puede borrar las huellas de una civilización milenaria. Sin embargo, también es un ejemplo de supervivencia, de cómo la gente puede encontrar la manera de seguir adelante incluso en medio de la desesperación. Es un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, siempre hay algo por lo que luchar. Homs, conocida como la capital industrial de Siria, era una ciudad vibrante, llena de vida, con una historia rica en comercio y producción. Ubicada en el centro del país, Homs fue un importante cruce de caminos para comerciantes y viajeros, y su posición estratégica le permitió prosperar durante siglos.
La ciudad era famosa por sus mercados llenos de productos locales, su arquitectura tradicional y su gente cálida y acogedora. Pero en 2011, cuando comenzó el conflicto, Homs se convirtió en uno de los primeros escenarios de la violencia que rápidamente consumiría todo el país. Hoy, lo que era un centro de actividad comercial y cultural se ha transformado en un paisaje desolado, cubierto de escombros y ruinas. En el centro de la ciudad, lo que antes eran edificios llenos de vida hoy son solo conchas vacías. Las calles que alguna vez estuvieron llenas de niños jugando y de comerciantes gritando sus ofertas ahora están vacías, cubiertas de polvo y desechos. Homs fue una de las ciudades más golpeadas durante los primeros años de la guerra, y la ferocidad del conflicto dejó cicatrices profundas en su gente y en su infraestructura. La guerra no solo destruyó los edificios, sino que también fracturó la vida de las personas que habitaban en ella. Muchos de los residentes fueron forzados a huir, mientras que otros quedaron atrapados en el conflicto, luchando por sobrevivir entre los escombros. Hoy, las pocas familias que han regresado viven entre ruinas, intentando reconstruir sus vidas y sus recuerdos. Las historias de aquellos que perdieron todo, pero que aún se aferran a la esperanza, se entrelazan con las historias de quienes decidieron quedarse a pesar del riesgo. En Homs, los ecos del pasado resuenan entre las paredes derrumbadas de lo que alguna vez fueron hogares, escuelas y tiendas. Lo que quedaba de la ciudad antes de la guerra era una mezcla de modernidad y tradición, un lugar donde el futuro y el pasado se encontraban. Hoy, solo queda el silencio, un silencio roto por los ruidos de las excavadoras y las labores de reconstrucción. Sin embargo, incluso en medio de este vacío, hay señales de vida. Las tiendas que han comenzado a reabrir lentamente muestran la resiliencia de la población local. La gente de Homs, aunque marcada por la tragedia, sigue luchando por recuperar algo de lo que un día fue su ciudad. Pero la reconstrucción es un proceso largo y doloroso, y las cicatrices de la guerra son difíciles de borrar. Los edificios destruidos no son solo estructuras físicas, sino símbolos de la pérdida de un estilo de vida, de una comunidad que alguna vez prosperó y que ahora lucha por encontrar una nueva identidad. Lo que más impresiona de Homs no es solo su destrucción, sino la capacidad de su gente para resistir y reconstruir. Aunque la ciudad está rota, los habitantes de Homs siguen adelante, cada uno tratando de sobrevivir de la mejor manera posible. Las familias que regresan lo hacen con la esperanza de que algún día su ciudad recupere al menos una fracción de lo que fue. Pero el futuro de Homs es incierto, y muchos temen que, aunque se reconstruyan los edificios, nada puede devolver lo que la guerra les quitó. La guerra no solo destruye las casas, también destruye los lazos que unen a las personas, y es ahí donde la verdadera reconstrucción tiene que comenzar. Aunque el mundo ha centrado su atención en otros conflictos, Homs sigue siendo una herida abierta, una ciudad que fue olvidada por la mayoría de los medios de comunicación una vez que los titulares se desvanecieron. Mientras otras noticias acaparan las pantallas, Homs sigue siendo un ejemplo de lo que puede pasar cuando una ciudad queda atrapada en el olvido. Sin embargo, el pueblo de Homs sigue luchando, aunque las dificultades son muchas. Los pocos habitantes que han regresado a sus hogares lo hacen no solo por la necesidad de encontrar refugio, sino también por la necesidad de preservar su historia y su identidad. A pesar de las adversidades, el pueblo de Homs sigue buscando una forma de seguir adelante, de reconstruir su ciudad desde las cenizas. Homs es, sin duda, una de las ciudades más impactadas por el conflicto, pero también es un símbolo de lo que puede suceder cuando un pueblo resiste la destrucción y sigue luchando por reconstruir su vida. Mientras vemos las ruinas de Homs, también podemos ver una historia de resistencia, de lucha por la dignidad y de esperanza. Aunque el futuro sigue siendo incierto, la gente de Homs no se rinde. La reconstrucción es un proceso largo, pero su espíritu sigue vivo. Y tal vez, algún día, esta ciudad, que fue marcada por la guerra, pueda renacer, aunque nunca sea la misma que fue antes del conflicto. Si estás impactado por la historia de Homs y quieres conocer más sobre las ciudades devastadas de Siria, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte y activar la campanita para no perderte lo que sigue. Comenta aquí abajo qué opinas sobre todo lo que hemos hablado. Queremos saber tu opinión y qué te gustaría descubrir en próximos vídeos. Sigue viendo para conocer más sobre las ruinas de Siria y la lucha por la esperanza. Palmira, conocida como la perla del desierto, fue una de las maravillas más impresionantes de la antigüedad.
Esta antigua ciudad, que una vez floreció como un crisol de culturas, fue durante siglos un cruce de caminos entre las grandes civilizaciones de Egipto, Roma y Persia. Situada en el corazón del desierto sirio, Palmira era famosa por sus templos majestuosos, su arquitectura única y su importancia como centro comercial. Fue una ciudad de gran esplendor, cuyas ruinas siguen siendo una de las joyas arqueológicas más importantes del mundo. Sin embargo, la historia de Palmira ha tomado un giro trágico en los últimos años. A medida que el conflicto en Siria se intensificó, la ciudad fue arrasada por las fuerzas del Estado Islámico, que la capturaron en 2015 y la destruyeron en un ataque brutal que ha dejado cicatrices imborrables. Los templos de Baal y Bel, que una vez se erigieron con su impresionante arquitectura romana, fueron pulverizados por los extremistas. La famosa columnata de Palmira, que se extendía a lo largo de varias calles, fue destrozada, dejando solo columnas caídas y piedras rotas esparcidas por el suelo. El Teatro Romano de Palmira, que durante siglos fue testigo de representaciones artísticas y eventos culturales, se convirtió en un campo de batalla, finalmente, en una ruina. Estos monumentos, que representaban la grandeza de la civilización antigua, se convirtieron en símbolos de la brutalidad de la guerra moderna. Pero la destrucción de Palmira no fue solo un ataque a la arquitectura. Fue un ataque a la memoria colectiva de la humanidad, un intento de borrar los vestigios de una cultura que ha perdurado durante más de 2,000 años. Cuando los militantes del Estado Islámico destruyeron las ruinas, no solo destruyeron piedras y mármol, sino que también trataron de borrar el legado cultural de la región. Las imágenes de la devastación de Palmira se hicieron virales en todo el mundo, y aunque muchos condenaron el acto de destrucción, también se dejó en evidencia la vulnerabilidad de los sitios patrimoniales cuando se ven atrapados en medio de conflictos bélicos. El asalto a Palmira fue un recordatorio de lo frágil que es nuestro patrimonio común y de cómo los conflictos pueden arrasar con lo que queda de la historia. A pesar de esta devastación, Palmira sigue siendo un símbolo de resistencia. Aunque muchas de sus estructuras fueron destruidas, las ruinas de la ciudad siguen de pie, desafiando el paso del tiempo y el impacto de la guerra. En medio de las ruinas, las piedras caídas y los templos destrozados, se puede ver una lucha silenciosa por preservar la memoria de una civilización antigua. Los arqueólogos y los conservadores siguen trabajando, intentando restaurar lo que queda de Palmira y recuperar el patrimonio que fue robado por la violencia. Sin embargo, la tarea es monumental. Aunque la UNESCO ha dado su apoyo, la reconstrucción de Palmira podría llevar décadas, si no más. Lo que queda de Palmira no es solo un vestigio de lo que alguna vez fue, sino también un recordatorio de la resistencia humana frente a la destrucción. Las personas que siguen viviendo en los alrededores de Palmira, a pesar de las dificultades y el peligro, se aferran a las ruinas como una prueba de su identidad y su historia. Aunque la ciudad está en ruinas, la gente de Siria sigue luchando por proteger lo que queda de su herencia cultural. A pesar de la destrucción, Palmira sigue siendo una fuente de orgullo para el pueblo sirio, que se niega a dejar que el olvido borre su legado. Las ruinas de Palmira siguen siendo un símbolo de esperanza, de lo que queda después de la tragedia, y de la capacidad de la humanidad para resistir incluso en los momentos más oscuros. Sin embargo, la devastación de Palmira es también una advertencia. La destrucción de esta ciudad emblemática es una llamada de atención para el mundo sobre los peligros que enfrenta el patrimonio cultural en tiempos de conflicto. A medida que el mundo observa, también se enfrenta a la pregunta de si somos capaces de proteger lo que queda de nuestras civilizaciones pasadas o si, como ocurrió en Palmira, lo perderemos para siempre. La ciudad ya no es solo un lugar en el desierto sirio, sino un símbolo global de lo que está en juego cuando el conflicto destruye lo que no puede ser reemplazado. Las ruinas de Palmira siguen siendo un eco de la grandeza que una vez fue, pero también son un recordatorio de la fragilidad de nuestro patrimonio cultural. En el futuro, Palmira podría ser reconstruida, pero nunca será la misma. Aunque la memoria de la ciudad perdure, lo que se ha perdido en la guerra no puede ser recuperado fácilmente. Los monumentos, las estructuras y los artefactos que fueron destruidos nos dejaron con una sensación de vacío, una sensación de que parte de la historia de la humanidad se ha ido para siempre. A medida que observamos las ruinas de Palmira, debemos recordar lo que se perdió y lo que aún debemos proteger, no solo en Siria, sino en todo el mundo. Damasco, la capital de Siria,
Es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Con una historia que se remonta a más de 4,000 años, Damasco ha sido testigo de innumerables civilizaciones, fenicios, romanos, musulmanes y más. Es una ciudad donde el pasado y el presente se entrelazan de una manera única, donde las ruinas antiguas se mezclan con la modernidad. En sus calles se encuentran palacios y mezquitas que han resistido el paso del tiempo, y su famosa ciudad vieja está inscrita en la lista de patrimonios de la humanidad de la UNESCO. Sin embargo, como muchas otras ciudades sirias, Damasco también ha sido marcada por la brutalidad del conflicto. Desde el comienzo de la guerra en 2011, Damasco se ha visto afectada por los combates y los ataques aéreos, aunque, a diferencia de otras ciudades como Alepo o Homs, la ciudad no ha sido devastada de la misma manera. Sin embargo, los efectos de la guerra son evidentes en sus calles. La ciudad vieja, que una vez estuvo llena de vida, ha quedado parcialmente destruida. La mezquita de los Omeyas, uno de los lugares más sagrados y grandiosos de la ciudad, ha sido gravemente dañada. Las calles de la ciudad están llenas de edificios destruidos, y las huellas de la guerra son visibles en cada esquina. La gente que todavía vive en Damasco ha tenido que aprender a adaptarse a una nueva realidad, donde el miedo y la incertidumbre son compañeros constantes. Pero Damasco es también una ciudad que se niega a rendirse. La resiliencia de su gente es una de sus características más notables. A pesar de los bombardeos, los cortes de energía y la escasez de suministros, la vida en Damasco sigue adelante. Los mercados de la ciudad vieja, aunque menos concurridos que antes, todavía se llenan de gente que busca lo que puede para sobrevivir. Las tiendas de especias y los mercados de textiles siguen ofreciendo productos tradicionales, aunque muchos de sus dueños han tenido que adaptarse a un nuevo tipo de comercio en tiempos de guerra. En las calles, los vendedores ambulantes siguen ofreciendo sus productos, y los taxis, aunque escasos, siguen recorriendo las rutas de la ciudad. Damasco, aunque herida, sigue siendo un centro de actividad, un recordatorio de la vitalidad que alguna vez tuvo. Pero a pesar de esta resiliencia, la ciudad enfrenta desafíos gigantescos. La infraestructura está colapsada, y muchas familias viven sin electricidad o agua corriente durante largos periodos. El acceso a alimentos y medicinas es limitado, y la situación económica es cada vez más difícil. La guerra no solo ha destruido edificios, sino que también ha dejado huellas profundas en la vida diaria de los damasquinos. El miedo a los ataques aéreos y los enfrentamientos cercanos es constante, y muchas familias han perdido a seres queridos o han sido desplazadas dentro de la misma ciudad. Las heridas psicológicas que deja el conflicto son profundas, y las cicatrices de la guerra no desaparecen fácilmente. A pesar de todo, Damasco sigue siendo un símbolo de la resistencia del pueblo sirio. La ciudad ha sido el corazón político del país, y su gente sigue luchando por mantener viva su identidad y su historia. Las instituciones culturales, como el Museo Nacional de Damasco y la Casa de la Ópera, aunque afectadas por los conflictos, siguen siendo fuentes de orgullo para la población. La gente de Damasco, aunque profundamente afectada por la guerra, se niega a que su ciudad sea borrada de la memoria colectiva. Incluso en medio de las ruinas, se siguen organizando eventos culturales, y la gente sigue reuniéndose para compartir historias, música y arte. Damasco, al igual que el resto de Siria, sigue enfrentando un futuro incierto. Aunque la guerra ha afectado gravemente a la ciudad, también ha dejado claro que la identidad de Damasco no puede ser destruida. A pesar de los daños, la ciudad sigue siendo un lugar lleno de historia, tradición y cultura. Las cicatrices de la guerra son evidentes, pero también lo son los intentos de reconstrucción y los esfuerzos de la gente por mantener viva su ciudad. El espíritu de Damasco, aunque golpeado por la tragedia, sigue siendo un reflejo de la resiliencia del pueblo sirio. A medida que Damasco sigue adelante, la reconstrucción será un proceso largo y difícil, pero la ciudad no está dispuesta a sucumbir al olvido. Las ruinas de sus edificios son un recordatorio de lo que fue, pero también de lo que todavía es posible. Una ciudad que, a pesar de todo lo que ha sufrido, sigue siendo un centro de vida, cultura y esperanza. A lo largo de este recorrido por las ciudades devastadas de Siria, hemos visto cómo lugares una vez vibrantes, llenos de historia y cultura, se han transformado en ruinas. Alepo, Homs, Palmira y Damasco han sido testigos de una destrucción masiva, no solo de edificios y monumentos, sino también de vidas,
recuerdos y un legado que parecía eterno. La guerra ha dejado huellas profundas, y las cicatrices en el paisaje y en la gente son evidentes. Sin embargo, también hemos visto que, a pesar de la devastación, el pueblo sirio sigue resistiendo. En medio de las ruinas, hay historias de supervivencia, de lucha por la identidad y de esperanza por reconstruir lo perdido. Las ciudades fantasmas de Siria nos cuentan una historia de lo que puede ocurrir cuando la violencia y la guerra arrasan con todo. Pero también nos muestran la increíble capacidad de la humanidad para adaptarse, resistir y seguir adelante. Siria no ha desaparecido, ni sus ciudades ni sus recuerdos. Aunque muchas de ellas están sumidas en el olvido para el resto del mundo, el pueblo sirio sigue luchando por mantener viva su historia, su cultura y sus sueños. A pesar de las ruinas, hay vida. A pesar del olvido internacional, hay resistencia. Es importante recordar que, aunque las noticias sobre Siria ya no llenan los titulares, el sufrimiento de su gente no ha cesado. Las ciudades, aunque en ruinas, siguen siendo símbolos de una historia que no debe ser olvidada. A medida que avanzamos, es fundamental no perder de vista la realidad de las personas que viven en estos lugares devastados, que siguen luchando por reconstruir sus hogares, sus comunidades y su futuro. Siria es un testimonio de la fragilidad de la civilización, pero también de la fortaleza del espíritu humano. Las ruinas que hemos explorado son un recordatorio de lo que se ha perdido, pero también son un llamado a la acción para que el mundo no olvide lo que está en juego. La historia de Siria no debe ser borrada. Su gente, su cultura y su legado merecen ser preservados. A pesar de la destrucción, Siria sigue viva, y su gente sigue luchando por su futuro. Si este vídeo te ha impactado y te ha hecho reflexionar sobre la realidad de Siria, te invito a que compartas esta historia. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido que revela las realidades ocultas del mundo. Deja un comentario abajo y comparte tu opinión sobre lo que hemos visto. ¿Qué piensas sobre la situación en Siria? ¿Cómo podemos ayudar a que el mundo no olvide a este país y su gente? Gracias por acompañarnos en este recorrido por las ciudades olvidadas de Siria. Juntos podemos seguir contando las historias que no se escuchan en los titulares, porque, en el fondo, cada historia es importante, cada vida es invaluable y cada ciudad tiene algo que enseñarnos. Nos vemos en el próximo vídeo.